¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Tengo que empezar por hacerles una confesión. Dudo mucho tener las suficientes palabras para presentar la magnitud y su importancia a quien es nuestro invitado de esta noche. Voy a tener que conformarme con decirles que es escritor, traductor, políglota, lingüista, comentarista en radio y televisión de asuntos de temas culturales. Desde luego es una persona que está muy cerca de la música, es especialista en ópera y toda su vida se ha dedicado al estudio de la Biblia. 4 universidades lo consideraron como uno de los 17 sabios del fin del siglo XX. Es desde luego miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y ha recibido, entre otros reconocimientos, ahí le va, el premio Javier Villaurrutia, el premio Alfonso Reyes, la Medalla de Oro de Bellas Artes, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura. Y por si todo esto fuera poco, insisto, el 27 de enero de este año, fecha en que se celebraban los 256 años del nacimiento de Mozart, le otorgaron esa medalla justamente, la medalla Mozart. ¿Sabe por qué? Pues como un reconocimiento al esfuerzo, al interés de proteger, de difundir la música clásica, la música académica. Ahora sí entienden por qué cuando empezamos esta charla de los viernes le dije que no sabía y no iba a tener palabras con qué decir lo que significa y lo que es en la cultura de México y de habla española o hispana nuestro invitado de esta noche. Don Ernesto, nada más se me queda viendo, don Ernesto de la Peña, encantada de tenerlo aquí. Siempre quise tenerlo como invitado. Gracias. Ahora estaba pensando, ¿cuántas cosas le voy a preguntar? Pues no sé. Yo me lo busqué, ahora tengo que salir adelante. Pero cuando hablaba tan bien de mí decía, si yo no soy. No, es usted y me encanta. No le voy a preguntar, Ernesto, lo que significa la medalla Mozart. Más bien quiero que me diga qué significa Mozart para usted y para el mundo. Mire, en primer lugar, es una paradoja la vida de Mozart, porque no se quedó en niño prodigio. Fue portento toda su vida, sus 35 años de vida. Empezó muy pequeño a componer, a los 3 años se supone, pero no dejó de hacer cosas excelentes en esa corta estancia. Yo muchas veces me he preguntado, porque lo admiro enormemente, y su música me llena el alma a más no poder. Bueno, murió muy joven, pero quizá yo no hubiera dicho nada más. ¿No? Sí. 35 años. 35. Sí, quizá yo no hubiera hecho nada más. Dio tanto, son más de 600 sus composiciones. Y de veras, en los grandes músicos, a veces uno dice, esto podría desaparecer sin que le pasara nada a la música. En Mozart, yo no soy autoridad, pero yo no lo he encontrado. Es de esos músicos que uno dice, de cabo a rabo es indispensable. Como lo puedo decir, no de mi dios musical que es Wagner, porque compuso cosa chatarra, para decir la palabra. Decía usted que era su alma mater, ¿por qué? ¿Quién? ¿Wagner? Sí. Sí, porque lo empecé a admirar desde mi infancia. Y de varias maneras. La primera película que vi en mi vida, la vi en la biblioteca de mi casa, con una sábana, no había todos los dispositivos modernos. Y sonaba el proyector, el proyector Pathé Baby, que conservo todavía. ¡Qué maravilla! Era la película muda Siegfriedo de Fritz Lang. Entonces yo estaba con la atención, la absorción en todo que pone uno de niño, viendo aquello, cuando se baña en la sangre del dragón y le cae la hojita, y ya sabía, porque un papá me explicaba, que ahí lo iban a herir, y en el único punto vulnerable, como el talón de Aquiles, lo iban a matar. Eso nunca se me olvidó, yo debe haber tenido 8 años, más o menos. Porque es un compositor difícil, y sobre todo difícil para los niños. Aquí la imagen lo condujo usted y su padre, ¿no? Sí, y mi padre, claro. Y oíamos mucha música desde niños. La virtud fundamental de mi padre como enseñante de música, él no era músico, él era abogado, era que a mi hermana y a mí, Lourdes es mi hermana muy querida, ya solo quedamos 2, fuimos 4, nos ponía a oír música, pero no nos obligaba.
Había un cuartito que llamábamos estudio y ponía los discos de 78, por supuesto. Usted lo comentó y siempre traté de cerrar los ojos e imaginarme cómo era ese cuarto, cómo era la luz a la hora en que ustedes entraban y a qué olía. Siento que olía como a cera, a biblioteca. Era parte de la biblioteca. Olía a biblioteca, una gran biblioteca de humanidades clásicas sobre todo. Y se bajaban 7 escalones y había un cuartito que era el llamado estudio. Había un radio Zenith, que ya ni se acuerda de uno de ellos, y discos de 78, que ahora suenan como chirimía, pero en fin, no tengo nada en contra de las chirimías. Pero son una joya actualmente. Pues sí, ¿no? si los tuviera, pues ya no los tengo. Ya oímos mucha ópera, arias, por supuesto. Oímos el idilio de Tristán y Isolda, el segundo acto del dueto famoso, y empezamos así poco a poco. Pero le decía yo que mi papá nunca nos obligó. Si nos salíamos, nos dormíamos o no queríamos seguir oyendo, nunca nos regañó. Por eso nos gustó. Entonces ahí empezó mi amor a la música y a Wagner. Luego empecé a leer las obras de Wagner, porque ya ve que era el verdadero músico poeta. Entonces él escribía todos sus textos y todo, y empecé a amarlo también por su texto, por la imaginación, por la cultura mítica que él tenía y por todo esto. Sabemos que usted conoce 30 idiomas. ¿En qué idioma leyó los textos de Wagner? Y originalmente en español. Ahora lo leo en alemán, por supuesto. ¿Ve? Pero primero en español. Una versión de la Nibelungo, que no sabría decir quién la hizo. Eran unos libritos así, el severianos largos, muy bonitos. Eran 4 tomitos, por la tetralogía. Y ahí pues yo tendría 11 años, cuando mucho. Y ahí empezó mi amor por él. Pero oíamos Mozart, oíamos la 40, me acuerdo. Imposible dejar de escucharla, ¿no? Imagínense nada más. Oíamos Beethoven, en fin. La discoteca que había para entonces era una buena discoteca. Hoy sería absolutamente grotesca, porque ahora son los acervos monumentales, ¿no? Desde que apareció primero el LP y ahora el CD. Bueno. Usted comentó en alguna entrevista que uno o dos de sus compositores predilectos, aparte de Wagner, por supuesto, eran Schubert y César Franck. César Franck me trae mucha nostalgia de mi adolescencia. Oía mucho la sinfonía en re menor de César Franck, oía la sonata en la, que es hermosísima, y como toda mi vida me he caracterizado por ser muy cursi. Ya somos dos, qué maravilla. Entonces, ¿sabe lo que me pasaba? Que era el espíritu romántico trasnochado, porque yo oía aquello, un amor porque había una leyenda que creo que ni siquiera es verdadera, leyenda real, de que Franck, ya viejo, se había enamorado de una muchacha y que no tuvo acceso a ella ni pretendió, y que compuso la sonata en la. Y entonces yo me imaginaba aquello. Yo era un chamaco, pero yo me imaginaba con la experiencia y el genio de Franck componiendo eso para una amada que no conocía. ¿Quién le descubrió a César Franck? Mi padre, siempre. O sea, la Debo música hacer es una su padre. aclaración, Cristina. Ajá. Yo hablo de mi papá, pero realmente era mi primo. Le voy a explicar rapidísimamente por qué. Cuando yo era muy pequeño, tenía poco más de 1 año, murió mi madre. Y mi padre se volvió a casar. Y entonces nosotros nos criamos con mi familia materna, de apellido Canale. Entonces mi madre era Muñoz Valenzuela y ellos eran Canale Valenzuela, eran medios hermanos. Perdón la explicación genealógica, Es muy pero importante, claro. bueno, entonces para mí mi familia y mi padre fue Eleazar Canale. Su padre fue el primero que me albergó en su casa junto con mis hermanos, y era el dueño de la gran biblioteca y todo esto. A él me dejó una semillita porque me quería mucho por ser yo el menor de todos. Y cuando yo tenía 6 años de edad, me enseñó a leer el alfabeto griego. No entendía yo ni papa de griego, pero lo leía de corrido. Y me daba mucho taco con mis amigos, ¿verdad? Escribía yo en español, pero con caracteres griegos, Imagínese. y pensaban que yo era un sabio. ¿Quién se iba a imaginar que muchos años después usted iba a traducir del griego los evangelios Sí. de Lucas, de Marcos, de Mateo y Juan Juan. y de Mateo? Sí, ya ve. Pues ahí comenzó, en aquellos es que una eran para especie usted como dibujos, ¿no? Las Sí, letras. era un lenguaje secreto. Tenía para mí ese atractivo. Yo escribo en esto y nadie lo puede leer más que yo.
Bueno, obviamente mi tío, pero mi tío murió cuando yo tenía 7 y me lo enseñó a los 6. Y yo pensaba, esto es mi clave secreta, esto no lo puede penetrar nadie. Por eso también estudié quizá algunas otras cosas para que fueran de mi exclusiva propiedad. Eso habla muy mal de mí, pero en fin. Pésimo. Por supuesto que habla muy mal de usted. Yo imagino que muchas de las personas que están viendo este programa y acompañándonos tienen que recordar algo. Este espacio está totalmente abierto para que ustedes entren a través de nuestras líneas telefónicas. Yo les aseguro que muchas veces, bueno, casi todas las mañanas escucho los comentarios de don Ernesto en la radio, en la 94, Sí. y me darían ganas de detenerme y hablarle por teléfono para decirle cuánto le agradezco lo mucho que me ha enseñado a lo largo de los Muchas años gracias. con estos comentarios. Es que es tan importante la radio. Usted imagínese que muchas personas no habrán oído hablar o no habremos oído hablar de ciertos personajes y sin embargo logramos hacerlo porque hay un comentarista que dedica 5 o 10 minutos a hablarnos de ese personaje que es un mundo. Sí. Sí, yo lo hago eso con mucho amor, con mucho entusiasmo en la medida en lo que yo puedo saber y lo hago desde hace muchos años. Yo trabajo para Imer desde hace unos 23 años más o menos y siempre con esas cápsulas, ahora ya tengo otras cosas. Ahora Se ya comenta la ópera del la ópera del Metropolitan, ¿verdad? Metropolitan Sí. transmitida por satélite los sábados, justamente mañana Paso Hernani de Verdi. Ajá. Y también qué bueno que hable usted de eso, porque como me gusta tanto la ópera, la gente cree que solo me gusta la ópera, no, me gusta toda Ya la me buena enteré que le música. gusta el tango, Me fascina. por una cabeza. Y por una cabeza me encanta. Y la compasita y el choclo, y mi negro Julián, y de la vieja guardia, Rosita Sí, claro. Quiroga, Ah, por supuesto, Pato. Pato, sí. Pato, te peinas a la gomina. Sí, Y hoy y sos luego milonguero y Mandria, compadrón. Maula, viejísimos, estamos antes de Gardel. Y luego el morocho de la estancia, como le decían a Gardel. Y además debo decirle que yo era un gran bailarín de tango de exhibición allá en mis muy lejanas juventudes. ¿Bailó en salones de No, estos? no, lo hacíamos en mi casa. Los jueves nos reuníamos, un grupo de jóvenes todos, y bailábamos un poco de todo. Pero el chiste era el tango porque es muy complejo y tiene una gran imaginación, hasta de inventar pasos y todo esto, y la caída y esto y el otro. Es una paradoja el tango, fíjese que es curioso. Es un baile en buen mexicano, cachondo, Sí. pero elegante. No cae en la vulgaridad. Es como el danzón, Como el danzón. que es muy elegante. Uno Sí. lo baila muy bien y no es Sí. con perdón también, del caderazo y cosas de Eso estas. es. Es un movimiento muy suave, Sí. muy atractivo y una música absolutamente seductora. ¿Usted cree que a Mozart le hubiera gustado bailar danzón o componer un danzón? Lo hubiera hecho genial. Y le hubiera Y a gustado la Bach versión de también. la flauta mágica. Sí, y a Bach también, se lo puedo asegurar. Hay espíritus muy abiertos, yo creo que ellos dos sí eran muy abiertos. No mi Dios, no Wagner. Wagner era muy en lo suyo. Wagner estaba endiosado consigo mismo y tenía Y razón. Mahler no es lo mismo, más o Ay, menos. Mahler es maravilloso. Mahler no se explica sin Wagner, Por eso lo pensé. como tampoco se explica Bruckner sin Mahler, sin Wagner. Son músicos, es lo que llaman el sinfonismo alemán. Es que en el Tristán cambia la historia de la música. El primer acorde del Tristán rompe el concepto de tonalidad. Y a partir de entonces ya vienen todos los movimientos que ahora son de vanguardia. Ahí nace Schoenberg, el dodecafonismo, nace el atonalismo, el serialismo, todo lo que usted me quiere decir de ese primer acorde, claro, en manos de otros individuos de gran genio, ¿no? Todo lo que usted me quiera decir de su infancia nos va a parecer maravilloso porque no he encontrado mucho material, o más bien dicho, encontré muy escaso material. ¿Dónde hizo la primaria? Estudié en escuelas particulares, en mi casa no había mucho dinero, y cerca de mi casa, en Contraesquina concretamente, había un instituto ratonero que se llamaba Fray Margil de Jesús. Fray Margil. Ah, no miento, allí es la secundaria, perdón. El primero se llamó Escuela Centroamérica, gobernada por unos puertorriqueños, ¿Y dónde estaba? en la calle de Gómez Farías. Yo vivía en la calle Luciano y Milán, en la esquina, y pasaba por mí el camión. Y entonces íbamos esa se llamaba Centroamérica. Y después el Fray Margil de Jesús. Y luego ya me inscribí en la carrera de Letras Clásicas, pero como alumno especial, ¿Por qué especial? porque justamente el que dirigía
la escuelita esta, primero era secundaria, y nos dijo, voy a poner una preparatoria. Entonces cobró dinero para la incorporación a la UNAM y no lo pagó. Llega el momento en que se acercan las clases, los exámenes, y no estaba incorporada, no la reconocía la SEP, mejor dicho. Entonces, bueno, los padres de familia lo iban a meter en la cárcel porque es fraude calificado. Hizo maroma y teatro este individuo, y entonces logró que en la prepa nacional nos examinaran de todas las materias del primero de preparatoria que habíamos cursado, a título de suficiencia en todas. Fue un tronadero espantoso, yo tuve la suerte de ser el único, eran 13 materias. Yo fui el único que no tronó ninguna. Pero entonces ya ahí moché mi carrera, mejor dicho, mis estudios, y como había la posibilidad, siendo alumno especial, una categoría su nombre lo indica, muy rara, de estudiar lo que uno quisiera en filosofía y letras, me inscribí en clásicas en filosofía y letras. Y también estudió filosofía. Estudié un poco de filosofía. Y filosofía de la ciencia, que eso me llamó mucho la atención. Nada menos que con eso Carlos debe ser Gref Fernández. Cuéntenos de eso. Carlos Gref Fernández era un hombre de una bonomía y de una lucidez deslumbrantes. Se llamaba filosofía de la ciencia, pero realmente lo que enseñaba era teoría de los conjuntos, que entonces, le estoy hablando cuando yo tenía 18, 19 años, era una ciencia arcana, verdaderamente. Ahora ya es muy común, pero entonces no lo era. Y lo explicaba con una claridad meridiana. ¿Me podría decir exactamente de qué trataba eso, de los componentes? Bueno, la teoría de los conjuntos... O los conjuntos, perdón. Sí, lo indica el nombre. Se trata, si no recuerdo mal, porque yo no me dediqué a las matemáticas, de reunir cosas de signo similar y englobarlas, de hacer combinaciones y todo esto. Pero es una disciplina, si no me equivoco, a lo mejor estoy metiendo la pata porque ya se me olvidó, creo que la llaman álgebra de Boole también, si no estoy equivocado. Ahí sí me muevo en terreno muy pantanoso, porque ya olvidé esas cosas. Pero tuve la fortuna de que él fue mi maestro. Y en el momento en que me enseñaba lo entendía todo. Pero ya ve, se me olvidó todo. Qué interesantes y misteriosas son las matemáticas. Sí. Y pensar, por ejemplo, en las matemáticas en relación al funcionamiento del cerebro o a las exigencias de la música. Y hay otra cosa muy intrigante en las matemáticas. En la historia de los genios de las matemáticas hay una mayoría de jóvenes, hay muy pocos viejos, que descubren cosas maravillosas entre los 30 y los 40 años, o entre los 20 y los 30. Es notable eso. Notable, es decir, como que es un genio para cierta disciplina tan compleja y de tantas variedades como las matemáticas, que se da en gente muy aparentemente inmadura. También se dice que la poesía es un ejercicio de gente joven. Yo no lo creo. Bueno, eso sí es de toda la vida. Yo lo primero que hice en mi vida fue decir poesía, ni siquiera escribirla. ¿Declamaba? No, Dios me libre. No. Confiéselo, don Ernesto, ¿se compró alguna vez la anécdota el declamador sin maestro por ahí en la calle? Lo padecí. Le voy a contar porque es jugosa la anécdota. Yo era muy chamaco, tenía unos 5 años, y por mi casa pasaban dos tipos de tranvías. Unos amarillos, la cima, y otros rojos, que eran, no me acuerdo qué otra ruta. Y me encantaban los tranvías rojos, porque los otros eran como bala, los amarillos, y estos no tenían su techito y todo. Y me encantaba, entonces me hincaba yo en un sillón que estaba en el hall de arriba de mi casa, esperar que pasara un tranvía rojo, que era mucho menos frecuente que los amarillos. Y cuando pasaba decía yo esto, ¿por qué? ¿Quién sabe? Mis cantos, lamentos en flor, la vida, tristeza, pasión. Eso fue lo primero. ¿Por qué decía eso? Pues porque soy demente, confeso. Me encantó imaginarlo hincado en el sillón, mirando pasar aquel tren rojo y repitiendo su primer Mis su primer cantos, texto. lamentos en flor, la vida, tristeza, pasión.
y tenía yo 5 años. Es decir, lo dije. Ya sabía yo escribir, pero lo dije. ¿Y después lo escribió? No, se me quedó en la cabeza, nunca lo he escrito, fíjese. Sería muy interesante escribirlo con un lápiz amarillo. Para darle en la torre a los rojos. Ya nos están llegando llamadas. ¿Quiere usted saber lo que dicen las Claro. personas que nos acompañan y nos hacen favor de entrar en este estudio a través de nuestras líneas telefónicas? Rosario Romero dice, admiramos al maestro Ernesto de la Peña, es un iluminado viviente. Ay, qué Lo linda escuchamos todos los domingos en su programa de Música para Dios, de parte de la familia Romero Siliceo. Isauro Olvera, felicidades a la señora Pacheco por el invitado de honor que tiene hoy el doctor Ernesto de la Peña. Amalia Piño, felicito al escritor Ernesto de la Peña. Gracias a Cristina por compartirnos la entrevista. Jesús Almaraz, quisiera preguntarle al señor Ernesto cómo inculcarle a la juventud el amor que tuvo él por el arte. ¿Me permite una breve opinión? La primaria, Ernesto, la primaria. Mi primaria fue... Sí, ahí empiezan a inocularlo a uno de ciertos Realmente intereses. sí, pero yo creo que en mi caso específico fue más el ambiente de mi casa que lo que aprendí en las aulas. Le voy a decir por qué. El jefe de mi familia, mi tío Francisco Canale, medio hermano de mi madre, como ya le dije, era un sabio medieval. Era un gran médico, especialista en el corazón, pero al mismo tiempo era la época en que los médicos eran químicos. Entonces tenía un pequeño laboratorio de química. Dentro de la biblioteca había uno llamado cuarto oscuro, en donde tenía una mesa obstétrica, forceps y cosas por el estilo, y un esqueleto entero, humano, colgado de un gancho. Y luego había un objeto nauseabundo, que era de barro, y era un vientre embarazado que se destapaba y estaba el feto adentro. Esas cosas lo dejan a uno muy marcado. Para un niño. Luego una gran biblioteca de humanidades clásicas sobre todo. Un telescopio con el que yo vi desde mi propia casa hasta Saturno a mis 14, 15 años. Entonces era un universo. Yo no necesitaba salir de mi casa para tener pues una variedad enorme de cosas. En de ese momento ya atractivos. había leído a Verne. No, a los 15, 16 empecé a leerlo. Pero antes de leer a Verne, empecé con Salgari. Por supuesto, obligado. Y hasta la fecha me fascina. Y para mí fue una gran decepción enterarme, digo, hasta cierto punto de decepción. Salgari, en primer lugar, murió de hambre. Se suicidó, si no recuerdo mal, por hambre. Y los editores ganaron millones con sus obras. Pero precisamente desesperado por lo que diría Galdós, el arrastrado garbanzo, por eso hacía novelas eróticas dentro del Corsario Rojo y estas cosas, le ponía una parte así muy pericolosa. Eso me decepcionó, pero pues tenía que ganarse la vida el pobre hombre. Ya de Salgari, que sí me lo leí, pero de forrito a forrito, empecé con Verne. Y leí mucho de Verne también. Y lo sigo amando profundamente. ¿Quién me iba a decir que tuvo que pasar mucho tiempo y que mi esposa María Luisa me arrancó de mi sillón y me llevó a conocer Europa ya bastante talludito? ¿Fue cuando fue a ver la taberna donde trabajaba Schubert? Fue en Sí. esa ocasión. Ajá. Pero antes estuvimos antes o después no recuerdo, pero en el restaurante Verne, que es en la Torre Eiffel, el que está arriba, Imagínese. se llama Jules Verne. Sí. Y ahí estuvimos. Estuvimos a medio, no estuvimos de noche porque no había lugares, sino en la tarde, pero comimos muy bien. Y además la visión debe ser, la vista debe ser Pues, formidable. esa pequeña aldea, ¿verdad? Sí. Usted comentaba que a Schubert le pagaban con cerveza y salchicha Sí. por escribir sus canciones. Estuvimos en la taberna, está por el ring. ¿Cómo es? ¿Cómo es la taberna? Es una taberna pequeña, si no recuerdo mal, se bajan 2 o 3 escalones para llegar a la entrada. Tienen conservado un piano vertical donde él tocaba. Tienen una efigie de él. Quizá es ya no me acuerdo si es un óleo, ya no lo recuerdo. Y quizá alguna partitura, no lo tengo muy claro. Pero es un piano vertical común y corriente
Y de ahí pues salieron casi todos los líderes, 600. 600 y pico. Imagínese nada más. ¿Y qué líder? Qué increíble la condición de los grandes artistas, ¿no? Y ahí tiene, él murió más joven que Mozart. A los 31, si no mal recuerdo. Bueno, si no mal recuerdo, ya me dijeron que se nos está acabando el tiempo de la primera sección de esta charla. Voy a simplemente a darle las gracias a los amigos que sí nos están acompañando a través de nuestras líneas telefónicas. Y desde luego tenemos todavía buenos minutos para seguir conversando con un hombre del que se dice que cuando uno lo escucha es como si fuera una lección permanente, prolongada y maravillosa de sensibilidad. Vamos al corte y regreso. Usted y yo seguimos teniendo el privilegio de conversar con don Ernesto de la Peña. Hay una persona cuya llamada me conmueve, es de Carlos Viniegra Subiría. Dice, estoy viendo el programa con el señor de la Peña, que fue amigo mío durante una época, y he querido comunicarme con él, pero no he tenido la suerte. Les pido, por favor, que le pasen mis datos para que se ponga en contacto conmigo. Trabajamos juntos con el señor Basáñez, en traducción de una enciclopedia. La enciclopedia Crowley, efectivamente. Y lo que recuerdo con mucho cariño, ese muchacho sabe mucho de, bueno, ya no es tan muchacho, sabe mucho de cine, lo recuerdo. Yo ignoraba la existencia de Griffith, por ejemplo, y él me la reveló. Muy importante para Dickens, Griffith. Ah, sí, bueno. O mejor dicho, Dickens fue muy importante para sí, Griffith. Ahí tiene otro gran novelista. Otro individuo que no sabe uno cómo le... Porque póngase a pensar, Cristina, cómo trabajaba esa gente con pluma de oca, tener que tajarla. La luz. Con vela. Y luego poner la arenilla para que no se les corriera la tinta. Y producían, y producían, y producían. No sé las novelas de Dickens a qué número lleguen, pero son fácilmente 30, 35. Pero hay una que usted, por lo menos, de la cual hizo la versión, que es La historia de las dos ciudades, que es uno de los libros más bellos que uno puede encontrar. Sí. Y Balzac, más de 80 novelas, La comedia humana. ¿Cómo le hacían? Y tiene teatro, y tiene una correspondencia muy abultada. Es que esa gente trabajaba de veras. Pues a lo mejor el lugar común nos da la razón, o la respuesta, mejor dicho. Era un mundo menos veloz. Sí. Menos tintilante, digamos, ¿no? Menos distractor. Eso es. Una persona estaba en un lugar y podía seguir haciendo cosas, había menos ruido. Sí. Y la gente tenía derecho a ver algo que lamentablemente hemos perdido, la luz de las estrellas. Sí. La luz de las ciudades se las está comiendo. Por supuesto. Se los está comió. Se los está comió. Don Ernesto, hay muchas cosas de las que podemos hablar, de su trabajo como traductor y desde luego de su trabajo, bueno, como escritor, valdría la pena enormemente acercarnos a esto. Pero yo quiero que nos acerquemos a personajes de los que usted está cerca por los premios. Por ejemplo, pienso en Villaurrutia. Bueno, Villaurrutia me gusta mucho como poeta, lo leí en la juventud, y lo que me gustó mucho era, y me gusta en general en los poesías, la poesía es muy rígida, no es nada más que baja la musa y el estro, no es cierto, es de una rigidez total, y que uno no encuentre un adjetivo y no pone cualquiera al azar, si verdaderamente se siente la poesía por adentro, que creo que es mi caso. Entonces, muchas veces no llega nunca el adjetivo, pueden pasar meses. Le voy a citar el caso de Rilke, que yo admiro profundamente. Usted lo tradujo además, ¿no? Yo lo traduje, sí. Rilke escribe la primera elegía de Duino en 1912, si no me equivoco, por ahí. Y esa inspiración que tuvo en ese momento se tarda 10 años para que regrese. Y entonces, en una sola noche de tempestad cerebral y de gloria para la poesía universal, escribe las restantes 9 de las elegías de Duino y todos los sonetos a Orfeo. ¿Por qué? Porque le llegó de pronto, dijo, fue un volcán en el espíritu, así lo definió Rilke. Entonces, yo he escrito poesía, bueno, primero la dije, como ya le conté, y le he seguido escribiendo. Ahora, mi poesía, a mí me sale así, según parece, es muy compleja. Le puedo asegurar que yo no pretendo que lo sea. Yo digo como a mí me nace decir las cosas y quizá no penetra mucho. Uno siempre tiene inspiraciones o modelos. En términos de poesía, ¿cuáles serían los suyos? Yo he tenido, bueno, Rilke me dejó silencioso poéticamente hablando mucho tiempo. Valéry me influyó mucho. Hay muchos contrastes. Bueno, Dante es de mis dioses también.
Además, pertenece usted a la enciclopedia. Yo fui el único mexicano Claro. que tuvo ese gran privilegio. Escribí un artículo para la Enciclopedia Dantesca. hace Que además muchos está años. dedicado específicamente a estudiar a Dante, Dante en y México. sí, En y México. analizarlo además. Sí, bueno, lo que pasó con él aquí. No fue mucho, por desgracia, pero en fin. Pero para mí es el poeta emblemático, no solo de la cristiandad, sino el poeta por antonomasia. Él ha tenido influjo en mi vida emocional incluso. Y Rilke, Valéry, Hölderlin. Rabelais, Sí. digo, Baudelaire. Rabelais, estoy escribiendo un ensayo sobre él, por eso me vino el nombre. Y desde luego Baudelaire y otro gran poeta, Nerval. Yo aprendí el francés después del español. Para mí el francés es mi segunda lengua. Entonces leí mucho en francés. Y conozco pues, aceptablemente buena parte de la literatura francesa. Bueno, ahora está usted escribiendo un ensayo sobre Marcel Proust, que yo creo que es uno de los También más ese lo interrumpí. Lo interrumpí. notables escritores. No, Ah, no sé no, cómo no. calificarlo. Todo lo que le pasa a un ser humano lo sabe. Sí, tenía una sensibilidad maravillosa y un hombre que vivió poco. Estoy pensando en la sensibilidad, la enfermedad y la escritura. Eso estimula quizá un poco. Incluso hay estudios que se han hecho entre la relación, esto en la época romántica sobre todo, la relación del genio con la locura, que parecían hermanos, que el genio y la locura casi no tenían distinción entre sí. Eso lo pensaron mucho durante el romanticismo. Uno de los que sustentaba la tesis, más o menos, era Víctor Hugo, que Víctor Hugo escribió demasiado, pero hay muchas cosas maravillosas. Bien. Y ahora estoy escribiendo sobre Rabelais, porque Rabelais es una fuente inagotable de alegría, de carcajadas, de buen humor y de groserías también. Sí, porque es muy Escatológico, ¿no? Es un pero poco. escatológico en verdad, y blasfemo y todo, con una erudición pasmosa y un sentido y estructura novelística también extraordinario. Yo creo que tenemos que hacer justicia a un escritor del que acabamos de hablar, Dickens. Están cumpliéndose 200 años de Dickens su... es sí. extraordinario. Lo que a mí en lo personal no me gusta tanto Dickens por una razón. Dickens tenía proclividad por lo sórdido. Casi todas sus novelas pasan en medios muy deprimentes, que son extraordinarias, pero desde luego que lo son. Es de los grandes novelistas del siglo XIX, que es el gran siglo de la novelística, y que tiene colosos al lado como Balzac, nada menos, ¿no? Y sin embargo ahí está muy serio, sin problema alguno, ¿verdad? Pero yo no le he leído tanto como he leído a otros, por eso, porque sus ambientes, los medios en que se desarrollan muchas de sus novelas, a mí me deprimen. Pero gracias a que lo hizo, llegaron los lectores o llegamos los lectores a entender, por ejemplo, el tipo de vida que llevaban los niños en la luego. Inglaterra victoriana. Sí. Hoy estábamos justamente hablando de esto en casa, ¿no? Sí. Es más, yo creo que Marx, por ejemplo, lo leyó y aprendió más. Acuérdese que él vivió mucho en Inglaterra. Entonces, yo creo que aprendió de Dickens también, me atrevo a afirmarlo. Qué maravilla pensar que la literatura puede influir en la vida de tantas personas y también en la corriente del pensamiento y la política. Es su misión principal. Heidegger, según muchos, el último filósofo de la humanidad, tiene un ensayo maravilloso sobre Rilke, precisamente. Y la conclusión general, la tesis general de Heidegger, nada menos de Martin Heidegger, es decir, toda mi filosofía, todo mi existencialismo está en Rilke, sobre todo en las elegías de Duino. Ahí está dicho todo, con lenguaje poético altísimo. Está dicho todo en el libro de los libros, en la Biblia. ¿Cómo llegó usted a la Biblia? La Biblia siempre me atrajo y la empecé a usar como instrumento para aprender idiomas. Pero estaba prohibido durante mucho tiempo acercarse a la Biblia. Biblia. No, en mi casa no regían esas qué reglas, maravilla. por fortuna. Entonces hacía yo esta trampita. Tomaba yo la Biblia en una lengua que conocía, los libros históricos que son sencillos de estructura, y lo tomaba en una lengua que estaba estudiando. Iba cotejando e iba aprendiendo. Y por supuesto,
No quiere eso decir que no me interesara el tema, los temas de la Biblia. Y considero que dentro de la Biblia hay de todo en primer lugar. Pues mucha poesía sobre todo, nada más el Cantar de los Cantares. Y el libro de Job. Y los Salmos. Y el libro de Job. Y el de las Lamentaciones. El libro de Job es verdaderamente de los poemas más altos de la humanidad entera. Maravilloso el libro de Job. Pero de la magnitud de la Divina Comedia. Extraordinario. Los Salmos, por supuesto. Hay una traducción de la que, bueno, todo el mundo la elogia, la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Son malas, y le voy a decir. No me la de diga. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera no son malas, perdóneme. Son antiguas. Son del siglo XVI y se ha descubierto mucho en la filología semítica. Pero son hechas directas. Me equivoqué al decirle que son malas, son buenas, pero antiguas. Lo que pasa es que de momento pensé en las de Torres Amat y Cío de San Miguel, que son versiones católicas, que son refritos, porque son traducción de la Vulgata Jerónima latina, que tradujo directamente, pero ellos no tradujeron ni del hebreo ni del griego. Y la Biblia original solo está en 3 idiomas, un poquito en arameo, hebreo y griego y nada más. La Biblia se empezó a escribir 10 siglos antes de Cristo. La Biblia se empezó a escribir aproximadamente, la parte más antigua es el canto de Débora, debe ser quizá de 1800 antes de Cristo o 1600 antes de Cristo. Y después ya Génesis, Éxodo, etcétera, el Pentateuco, la Torá, son de diversas etapas también, pero aproximadamente de las más antiguas, 1200, 1300, hasta 1500 quizás. Con todo respeto, no quiero molestar a nadie, por supuesto, hay que pensar en la Biblia como un libro también literario. Por supuesto que sí. Por supuesto que Hay sí. quien lo ve solamente como un texto religioso. Es que es un libro manantial. Se usa para todo. Es más, hay costumbre que yo observé de chamaco. En algún conflicto emocional, ¡pum!, abría la Biblia y a ver qué me decía. Y muchas veces me atinaba. Alguien me dijo una vez que el texto más hermoso de cuantos se han escrito son los Salmos. Maravillosos. Son maravillosos, desde luego que son maravillosos. Yo en lo personal prefiero Job. Para mí es la poesía más alta del mundo. Job. Y tiene antecedentes egipcios, por supuesto. No es un libro totalmente original. Tiene antecedentes egipcios muy bien investigados. Es el justo sufriente. Pero ahí se da una cosa insólita en la Biblia. Jehová se deja tentar por Satán. Permite que le acaezcan las desgracias a Job, porque así se lo pide Satanás. Le dice, bueno, ¿qué mérito tiene Job? Si tiene todo, te elogia mucho, te ama, es justo, recto, pero está lleno de ganados, de hijos, de prosperidad. Pues así no tiene mérito. A ver si te sigue queriendo igual cuando esté en la miseria. Nada. Y entonces lo priva de todo de golpe. Eso es insólito en la Biblia. Dios que cae en las trampas del diablo. Por ahí empieza el prodigio de ese libro. Bueno, aquí el prodigio, en otro terreno, es la respuesta que está teniendo su presencia en este programa. Humberto Ruiz dice, le quiero decir a Cristina Pacheco que la amo profundamente porque cada uno de sus programas es una delicia. Es una crónica de lo mexicano y de todo lo maravilloso que tenemos. El invitado de hoy es de primera calidad. Muchas felicidades. Ramón Pérez Bernal. Creo que esta entrevista es una de las más importantes que he visto durante muchos años. Gracias. No hay palabras para describir la importancia del invitado, el doctor Ernesto de la Peña. Ernesto, la sabiduría. Mire, la sabiduría es una hipótesis de trabajo. Mientras más se estudia, menos se sabe. Es desesperante. No me diga eso, por favor. Es la verdad. Yo me pongo a estudiar lo más que puedo, con todas las energías que puedo, un punto cualquiera, y hay océanos ahí atrás, y se abre, y se abre, y se abre, y nunca se llega. Nunca se llega. Entonces, hay gente que pues dice, caramba, yo estudié esto, estudié el otro, y está muy ufana de haberlo hecho. Yo no estoy ufano de nada, se lo digo con toda sinceridad. Sé que he estudiado cosas y que algunas información sí tengo. Tampoco estoy tirándome al suelo para que me levanten, no. Pero cuando veo la magnitud de mi ignorancia, casi me dan ganas de dar de gritos.
Bueno, desde luego, mi ignorancia es infinitamente mayor que la suya. No, Perdóneme, no. pero tiene una ventaja. Siempre podré aprender algo. Ah, yo también. Siempre habrá algo Sí, que me sí. quede por aprender, Yo, mire, millones ya de soy un cosas. hombre viejo y deseo seguir con lucidez los años que me toque vivir, si puedo seguir aprendiendo y trabajando. Adoro mi trabajo porque trabajo en lo que me gusta. Y gozo mi trabajo. A veces me angustio mucho. ¿Por qué? Escribir poesía me angustia, a veces no. Escribir prosa también. Está escribiendo una novela, Ernesto. Escribí una novela de vampiros. Sí, sí, muy... ¿Cómo se llaman los vampiros? Tienen un Bueno, nombre. es una vampira. Ah, es una vampira. Se llama El indeleble caso de Borelli. Ah, claro, Borelli. esa es su novela, pero ya la escribió, pero ahora sé que está escribiendo ahora otra Estoy novela. escribiendo una novela en parte autobiográfica. Es una crónica familiar de un tío que tuve, un tío materno, muy original en este sentido. Él era militar, empieza la Revolución Mexicana, él vive en Sonora, mi familia era de allá, mi familia materna, y entonces se pelea por razones que ignoro, pero que estoy inventando, con el jefe de la guarnición de la plaza, siendo federal. Entonces termina con los federales, pero no se alía con los revolucionarios. Y él emprende su propia revolución y baja desde Sonora con un grupo de leales que van mermando en el camino hasta Comitán, Chiapas. Y ahí conoce a una mujer con la que se casa y le ponen le hacen una trampa, le ponen una trampa y lo decapitan por la espalda. Es una historia muy trágica de mi familia. Él era tío materno mío, medio hermano de mi madre. Entonces, ese es el núcleo de mi novela. Pero en torno de ello están todos esos personajes, para mí maravillosos, que fueron mi familia materna, la que yo quiero con toda mi alma. Yo creo que todos los escritores, de una u otra forma, toman experiencias o personajes de la vida familiar. Es inevitable no hacerlo. Yo creo que sí, porque se lleva adentro, se lleva en la sangre. Y porque ustedes son personas que conoce y sabe cómo reaccionar, las puede ver por dentro. Más o menos, sí. Y las tiene cerca. Sí. Es mi hermano, es mi madre, es mi padre. Y con lo que le cuento de ese pequeño universo en que yo crecí, con telescopio, con microscopio, con esqueleto, con... El esqueleto de haberlo dejado El impresionadísimo. esqueleto desgraciadamente lo vendieron después, pero era un esqueleto perfecto, bien conservado, armado con sus alambritos y todo, de un adulto. Era mujer, era una esqueleta. La esqueleta de la señora Morales. Sí. Oiga, hay muchas llamadas. María Eugenia Cantarrey dice: felicidades al maestro Ernesto de la Peña, Gracias. ya que es un placer escuchar a una persona tan culta. Felicidades a la señora Pacheco. ¿Sabe qué? No solamente es un hombre culto, es un hombre que está vivo y eso siempre, siempre se agradece enormemente. Empezamos hablando de música, es algo que también me apasiona mucho, usted sabe muchísimo más desde luego, pero quiero aludir a un comentario. Usted dice que la música siempre nos hará mejores personas y de alguna manera podría ser un freno contra la violencia. Sí, porque cuando se penetra verdaderamente con el alma en lo que es la música, aunque sea música de tipo agresivo, por decirlo de alguna manera, produce un efecto de serenidad. Es decir, la música, como es en primer lugar un arte técnicamente muy difícil, nos da la primera huella optimista. Es decir, hacer esto cuesta mucho trabajo. No es lo aparentemente sencillo que sentarse a escribir, que también es muy complicado, difícil. Ernesto, es muy Pero complicado. en el otro hay una técnica que hay que aprender. Lo malo de la literatura es que todo el mundo se siente como el Borras, ¿verdad? Dígamelo a mí. No digas. Y la música, en ese sentido, creo que nos hace mejores, porque es disciplinada, porque generalmente expresa los mejores sentimientos de cada Y compositor. tiene una ventaja que usted citó. Número uno, no tiene palabras. Llega a todas. Y es dos, ilimitada, cada quien interpreta como quiere. sí. Sí. Yo puedo interpretar a Mozart exactamente como yo quiera Claro, o a quien claro. sea. Hasta la ópera que tiene argumento y tema y todo, usted está oyendo otra cosa muchas veces, ¿por qué no?
A lo mejor es un canto de amor de fulano por perengana, y en ese momento para usted no es un canto de amor triunfal, sino todo lo contrario. Pero además Una decepción amorosa. es un espectáculo absolutamente No, prodigioso. sí, fascinante. Su primera visión de la ópera en vivo y en directo, ¿cuándo sería? Cuando yo tenía unos 12, 14 años, vino a México un grupo de títeres, pero títeres grandes, que se llamaban I Piccoli di Podrecca. ¡Ay, qué bonito! Sí. Son famosísimos. Famosísimos. Sí, sí, sí. Y montaron el Don Pasquale Donizetti, abreviado para niños. Y yo estaba absorto. En Bellas Artes, en un escenario pequeño que acondicionaron allí. Y vi el Don Pasquale, que es deliciosa, es una ópera bufa, deliciosa. Y la abreviaron, le repito, para que no nos cansáramos. Y después, cuando vino, bueno, he visto mucha ópera. Últimamente ya casi nunca voy a los teatros. Pero también cuando vino la ópera de Hamburgo, pusieron unas cosas. Un Porgy Bess, que es una ópera pesada y larga. Pero es muy bonita. Sí, es muy bonita. bella. Pero hasta cómo daban las gracias los negros, era un poema. Venían entrenados hasta eso, porque en vez de agradecer, estaban en ventanas en distintas casas, Porgy en su arrastradero, y abrían y cerraban las ventanas y se agachaban. Qué bonito. Maravilloso. Ernesto, se imagina esta ciudad un día, esta ciudad que le pasan tantas cosas, un día cubierta, tapizada de conjuntos musicales. No digo tapizada. Un solo domingo, por ejemplo, que hubiera música de cámara, orquesta. ¿Qué pasaría? La gente se dulcificaría, yo creo. Es muy difícil, yo creo, estar meditando un delito grave oyendo una buena obra musical. Pero los torturadores. Bueno, monstruos siempre se dan. ¿Se acuerdan Monstruos del siempre se dan. nazismo? Oían música y torturaban a la gente. Sí, bueno, el famoso, el que da origen a la leyenda de Drácula, que era Vlad el Empalador, Vlad Tepes, se deleitaba cenando y tenía como teas, como antorchas, a cuerpos humanos atravesados, ya sabe usted por dónde, y ardiendo en vida. Era su deleite máximo. No, me quedo con la otra imagen. Me quedo, para empezar, con la de un niño que está hincado en un mueble mirando hacia la calle, esperando un tranvía de color rojo y pronunciando, diciendo su primera línea poética. Una que nunca he escrito, pero que lleva escrita en la extraordinaria memoria que tiene Ernesto de la Peña. Ha sido una felicidad tenerlo aquí. También ya para mí, no quiero Cristina. que se vaya. Muchísimas. Conste que ya me estaban dando ganas de estornudar. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Gracias, de verdad. Gracias nuevamente. a usted.